Qué bueno poder llegar a tu casa, poder estar juntos con nuestro corazón hacia nuestro Dios, con nuestra fe, nuestra confianza en Él. Siempre tenemos que creer en nuestro Dios. Ese es lo más poderoso. Eso es lo más poderoso que se puede desencadenar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y activa nuestra declaración. Activa el poder de la palabra que sale por nuestra boca. Recuerda que la Biblia nos enseña y nos invita a hablar bien. Lo que confesares con tu boca será hecho. Quiero comenzar en el día de hoy trayendo una palabra en el Evangelio de Mateo, antes de ir a otra porción de la misma, donde desarrollaremos el tema en el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y aún vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dejemos así esta expresión de la palabra hasta ahí, porque hay muchas cosas más que Dios nos anima y nos invita a mirar lo que Dios hace. Y sabías que a través de la expresión de Mateo que acabamos de leer, un gran hombre que escribió literatura espectacular, Miguel de Cervantes, a través de esta palabra del versículo 26, sacó una expresión, y no solamente en el Quijote de la Mancha, sino en otras obras literarias de él: no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Esta expresión nace a través de esta lectura de la palabra. Cervantes dice: no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, porque Cervantes está viendo o ve a través de la palabra que Dios es un Dios que suple, Dios es un Dios que trae bendición para los que nos atrevemos a creer, trae multiplicación para todos aquellos que hemos creído y conocemos el poder de la palabra, el poder de la declaración, el poder del decreto, a través de nuestra lengua, a través de nuestra exclamación, a través de nuestra oración. Porque cada vez que tú y yo hablamos, cada vez que tú y yo decimos algo, es sellado en el cielo, en la tierra, y siempre lo he dicho, y aún debajo de la tierra. Y cada vez que digo esta expresión, recuerda, las puertas del Hades no prevalecerán contra lo que tú declaras, contra lo que tú decretas, porque a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre de Jesús, se hizo un pacto, un sello para lo que tú y yo hablemos, sea sí y sea amén. Por eso tengamos cuidado en lo que hablamos. La palabra dice: no te ates con los dichos de tu boca, sino tenemos la autoridad para desatar y atar aquí en el cielo y en la tierra. A través de esto quiero decirte algo. Creo que todo lo que estamos viviendo lo ha permitido nuestro Dios. Todo lo que se está moviendo en el mundo está permitido por Dios. Vente conmigo y veamos a través de la luz de la palabra en Isaías capítulo 42 versículo 15. Isaías capítulo 42 versículo 15 que tiene que ver en lo que Dios nos dice a través del evangelista de por qué no debemos de afanarnos. Proféticamente a través de Isaías hay una palabra que dice, Isaías 42:15: convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esta es una palabra
que viene dada por medio del Espíritu a través de Isaías. Dios está hablando que vendrían momentos donde todo lo que estaba reverdeciendo iba a dejar de producirse, iba a secar, que iban a haber todas estas cosas. La Biblia nos habla de principio de dolores. La Biblia nos habla de terremotos, de muchas cosas que no tiene por qué alarmar nuestro corazón, pero sí nos alerta, nos aviva en el espíritu, nos da crecimiento a través de la palabra para decirle las cosas que no son como si fueran. El tema del día de hoy es conocer la grandiosa promesa de nuestro Dios, conocer lo grande de nuestro Dios, conocer el poder de nuestro Dios en medio de las circunstancias. Recuerda, la grandiosa promesa de nuestro Dios. ¿Y qué está prometiendo? Él está diciendo que nos va a guiar. Tú y yo podemos estar ciegos en medio de circunstancias, en medio de noticias, en medio de problemas, en medio de angustia, en medio de tribulación, pero Dios está diciendo que nos guiará por camino que no sabíamos que existían y nos haría andar por sendas que no conocíamos. Y delante de nosotros, dice la palabra, que cambiaría las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no le desampararé. Dios nos está hablando de victoria, nos está hablando de bendición, nos está hablando que en algunos momentos tú y yo podremos ver tinieblas, podemos ver oscuridad, pero estos van a ser cambiados en luz. Y ante el avance de nuestra fe, ante el avance de nuestra declaración, ante el avance de nuestra vida, vamos a ver las cosas de nuestro Dios. Primero, yo quiero dirigirme a todos los que creemos en nuestro Dios y quiero que toquemos una vez más una parte del texto. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Observemos cómo Dios nos está hablando. Delante de nosotros cambiará las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. En ti y en mí hay cosas y hay oleadas aparentemente horribles. Hay tinieblas horrendas que oprimen, opacan nuestra vida espiritual, mengua el poder de la palabra en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchos tenemos una imaginación propia y nuestra imaginación es como algo tan poderoso que levantamos en menos de nada mil acontecimientos al lado de nosotros. ¿Y por qué digo 1000 acontecimientos? Porque siempre declaramos: ahora lo que va a acontecer es muerte, ahora lo que va a acontecer es pestilencia, ahora lo que va a acontecer es escasez, ahora lo que va a acontecer es separación. Y fíjate lo que está haciendo. En nuestra mente empieza a levantar cosas que empezamos a desatar, no victoria, no bendición, no luz, no triunfo, sino empezamos a desatar aflicciones que se van nutriendo y se van perfeccionando eternamente. ¿Sabes dónde? En nuestro cerebro. Claro que sí. Cada vez que nosotros declaramos, cada vez que nosotros nos dejamos alimentar y sacamos una expectativa de nuestra carne, una expectativa emocional, siempre vamos a levantar todas estas cosas. Esto va a acontecer, esto va a pasar, esto va a suceder. A mi espalda hay un terreno donde se está sembrando, y la expectativa cada día sobre el terreno es: después de arar, después de preparar la tierra, dice, ahora lo que va a acontecer es sembrar la semilla, ahora lo que va a acontecer es regar la semilla, ahora lo que va a acontecer es el crecimiento de la semilla, ahora lo que va a acontecer es el cuidado de lo que está saliendo de la tierra, y va a venir el último acontecimiento: la cosecha, la bendición, el fruto del trabajo, el fruto a la espera, el fruto a la confianza de que la tierra siempre va a producir mientras esté alimentada, mientras esté protegida, esté cuidada, mientras esté con todos los nutrientes. La tierra va a producir lo que nosotros estamos sembrando. Por eso te estoy diciendo, muchas de nuestras penas son tejidas en el telar de nuestra mente, son tejidas en el telar de nuestra
emoción, son tejidas en el telar de nuestra declaración, son formadas en nuestras entrañas por nuestros miedos. ¿Qué pasaría si nuestra mente fuese cubierta con la sabiduría, el conocimiento de la palabra? Y cada vez que nuestra mente trate de ver, cada vez que trate de razonar con lo que dice el mundo, la palabra la va a blindar y no va a permitir que nuestro corazón se llene de palabra que no sea palabra que viene de nuestro Dios, que no sea palabra que tenga potencia espiritual, sino esa palabra viva, esa palabra eficaz sobre nuestra vida. Algunas mentes son especiales, fértiles en afligirse, en entrar en tortura, en entrar en una facultad creativa de espanto. ¿Te acuerdas cuando éramos niños, cómo nuestra mente, cuando estábamos acostados y apagaban la luz, uno miraba todos los rincones donde estaba oscuro y lo primero que nuestra mente imaginaba y hacía creer y nos hacía ver era que el coco, que un demonio, que algo horrendo estaba en esa oscuridad, y lo primero que uno hacía era pegar el grito. Venía papá y mamá y prendían la luz y uno, el corazón estaba palpitante, acelerado, y nos dábamos cuenta, y con el tiempo fuimos creciendo y hoy en día nos reímos porque sabemos que nuestra mente construyó, nuestra mente edificó, nuestra mente le dio vida a cosas que no habían, cosas que no eran real. Por eso yo te quiero decir hoy algo. Tal vez tú puedes tener delante de ti esta mente fugaz, esta mente rápida, pero yo quiero llevarte a que esa mente que crea esos muros gruesos de horror pueda ser sanada por el poder de la palabra. Claro que sí, porque cuando tú y yo recibimos el conocimiento, cuando tú y yo entramos en la revelación de la palabra de Dios, podemos decirle a las cosas que no son como si fueran. Si te quedas esperando en tu imaginación, te vas a quedar en derrota. Porque la palabra dice que lo que confesares con tu boca será hecho, pero necesitamos alimentar nuestro corazón, necesitamos alimentar nuestra mente, nuestro espíritu de la palabra de nuestro Dios. Y conforme tú hoy te ríes cuando eras un niño y te asustabas en la oscuridad, déjame decirte algo: cuando tú te alimentes de la palabra de Dios, cuando tú te alimentes de la gloria de Dios, vas a ver y te vas a reír que todos los muros que fabricó nuestra mente, todas las barreras que edificó nuestro corazón, nuestras emociones, fueron derrotadas hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por amor de un Dios maravilloso hacia ti y hacia mí. Qué importante es saber y conocer la palabra. Convertiré en soledad montes y collados. Y eso es lo que estamos viendo. Dios ha permitido que se seque muchas cosas alrededor de nuestra vida para que a través de quitar todo eso empiece a aflorar, empiece a gigantar, se empiece a afianzar el poder del Espíritu, el poder de la palabra, el poder de la declaración, el poder de la confianza, el poder de la seguridad y la certeza de que solo esto puede pasar, esto puede cambiar a través de tu declaración, a través de tu fe, a través de tu confianza, a través de Dios en nuestras vidas. Yo también me incluyo ahí. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Sabías que tú y yo estamos ciegos en este tiempo? Porque estamos a la expectativa en nuestro corazón, a la expectativa emocional, y creemos y hablamos y declaramos y decimos: yo sé que Dios va a hacer algo, yo creo que Dios va a hacer algo, pero estamos ciegos, no estamos viendo. Estamos como en aquel momento cuando Dios llama a Abraham. Miremos a Abraham. Dios le había ordenado que sacrificara a su hijo, sacrificara su promesa. Probablemente Abraham se confundió, probablemente Abraham peleó con sus emociones. Se rascó la cabeza de pronto, como podemos hacer tú y yo cuando somos retados a movernos en fe, cuando presentamos algo ante el altar de nuestro Dios, cuando presentamos nuestro corazón, cuando ponemos nuestra necesidad delante del altar de nuestro Dios. Abraham, yo creo que él pensó
tengo que sacrificar a mi hijo, tengo que sacrificar la promesa, tengo que sacrificar la respuesta de Dios sobre mi vida. Pero Abraham, en medio del conflicto humano, porque yo creo que lo tuvo como lo tienes tú y lo tengo yo, él camina hacia el monte Moriah, prepara un altar. Mira lo importante. Lo primero que Abraham hace no es tanto preparar la ofrenda. Escúchame esto, escúchame, porque tenemos que aprender hoy a mover lo que Dios nos está hablando, lo escondido, lo secreto, los senderos, los caminos, ese camino que Dios nos está hablando, que hoy sea luz a tu corazón y a mi corazón. ¿Cuál fue el secreto de Abraham? Muchos dicen la obediencia. Sí, amén, yo lo creo. Pero es que aquí se necesita más que obediencia cuando ya te están diciendo entrega lo que tú valoras, entrega lo que tú amas, entrega lo que durante años tú soñaste. Dime si no es verdad. ¿Qué tal si Dios te dijera tantos años trabajando y pagando una casa y Dios te dice entrega tu casa? Digamos que eso no duele tanto como entregar un hijo. Entrega tu carro, entrega tu salario. ¿Tú qué dirías? Uy, Señor, ¿entraríamos en conflicto? Yo lo creo. Pero te voy a enseñar el secreto, te voy a enseñar lo que le dio la bendición a Abraham. ¿Qué dice? Abraham prepara un altar. Escucha, un altar. Y el altar es para adorar a Dios. El altar es para derramar el corazón delante de Dios. El altar es donde se recibe nuestra bendición. Porque por eso conocemos a Jesús como el Cordero, como el pacto más grande entre Dios y los hombres, el único, el perfecto, el santo. Mira, cuántas veces tú y yo preparamos primero el altar a nuestro Dios. Número 2, que dice, y que toma con él la leña. Está diciendo todo altar. Para que sea bueno el holocausto, necesitamos que tenga una buena leña para que tenga un buen fuego. Como hoy tú y yo preparamos un altar para Dios, ni siquiera tenemos tiempo en oración, ni siquiera tenemos tiempo en la lectura, en la meditación de la palabra, y esa es la edificación del altar. Número 2, ¿cómo edificamos y cómo preparamos nuestras vidas para meterle leña a ese altar? Con el fuego del poder del Espíritu Santo. Si tú y yo tenemos tiempo para preparar el altar, tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo en la palabra de Dios, tiempo en la revelación de Dios, y tenemos el fuego del Espíritu Santo, tenemos el secreto para encontrar la respuesta de nuestro Dios. Tenemos la revelación del camino, tenemos la revelación de la llanura, tenemos la revelación de los lugares secretos que Dios tiene para ti, para mí. Tenemos la revelación y se va a abrir el velo para que tú y yo encontremos y tengamos visión a la tierra que fluye leche y miel. Abraham se mueve hacia allí. Prepara el altar, sabe, tiene fundamento de qué es el altar y para qué es el altar. Y conoce que el altar funciona y es propicio cuando tiene un buen fuego. Y número 3, Abraham sabe la buena ofrenda que se presenta delante de Dios. No le pidió lo que le sobraba, no le pidió lo que tenía en sobreabundancia. Le pidió algo que le había costado, algo que venía declarado de parte de su Dios, venía del corazón de Dios, venía del sueño de Dios, venía de la voluntad de Dios. Me hago entender en esta hora, porque muchas veces nosotros queremos poner ante el altar cualquier cosa, como tratando de agradar a Dios, como tratando de mover la mano de Dios, como tratando de mover el corazón de Dios, pero no funciona así. Tenemos que movernos por los pasos. Primero ir al altar, ir al lugar santísimo. 2, explotar en nosotros el fuego del poder del Espíritu Santo. Tenemos que recordar Hechos de los Apóstoles. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Claro que sí. Y número 3, sabemos y conocemos la importancia de la ofrenda que prepararemos y presentaremos delante de nuestro Dios. Abraham prepara el altar, toma la leña y ata a su hijo y lo coloca sobre el altar. Pero justo cuando Abraham
se rompe, se quebranta, se quiebra en sus emociones y actúa en el espíritu. Escúchame, se quiebra en sus emociones y actúa en el espíritu, levanta el cuchillo y está convencido que Dios le está pidiendo lo mejor. Pero cuando él se atreve a mover la mano, se escucha una voz en lo alto que le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mi amado, Dios en este tiempo nos ha preparado en momentos de desierto, en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos de necesidad. Lo que Dios ha preparado es nuestras vidas para que podamos caminar confiadamente hacia el lugar que Él nos está hablando y entremos a preparar un altar, entremos en la potencia del Espíritu Santo y revolucionemos la vida, el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra a través de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a dar el paso, nos lleva a quebrarnos, a separar la emoción y entrar en lo espiritual. Y cuando tú y yo nos metemos en lo espiritual, es donde realmente hemos sometido todo a la voluntad de Dios, y es entonces cuando llega tu liberación, cuando llega mi liberación. Algo que nosotros no queremos hacer en este tiempo. Tiempo de pandemia, tiempo donde la iglesia cree que el enemigo la ha querido cerrar, que el enemigo la ha arrinconado, que el enemigo la ha pisoteado, y por el contrario, Dios nos ha llevado a un lugar para que tú y yo podamos crecer. Pero en este lugar, en este tiempo, Dios está demandando de ti, Dios está demandando de mí, Dios está sacando lo mejor de ti, de mí, y lo mejor es preparar altar, ser lleno del Espíritu Santo y poner ante el altar lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Amado, ese es el secreto. Es saber con qué nos presentaremos delante de nuestro Dios. Por eso el evangelista nos decía: ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué tenemos qué hemos de comer o qué hemos de vestir? ¿Por qué nos afanamos en esto? Y por eso a través de Isaías, Dios nos está diciendo que Él iba a permitir muchas cosas sobre la faz de la tierra, pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa ceguera, a ti y a mí, a los que tenemos fe, a los que nos atrevemos a creer, a los que nos atrevemos en la palabra, nos daría visión, nos daría luz y nos mostraría el sendero para llegar a tiempos de victoria, tiempos de bendición. Yo te estoy diciendo, pueda que Dios te diga: da tal cosa, pero Dios es lo único que tengo. Puede ser como la viuda, puede ser como aquella mujer que llevó lo último que tenía ante el altar, pero movió el corazón de Jesús. Hoy yo te invito para que te atrevas a creer en el altar, en la potencia del Espíritu Santo y en la acción de la palabra, porque Dios tiene bendición para ti y para mí. Creamos, vivamos lo que Dios quiere, aprendamos a dar lo mejor de Dios en nosotros para Él. Escúchame, lo mejor de Dios en nosotros para Él, porque nuestro socorro ha venido de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te bendigo, declaro que esta palabra marcará tu vida, marcará tu historia, marcará tus generaciones, pero que hoy serás diferente, hoy caminarás y te moverás en el altar, en la presencia y en la gloria de tu Dios. Que pases una semana de éxito, de amor, de gracia y de poder de Dios. Bendiciones.